El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos de naranja y rosa, mientras Gabriel corría por las calles de la ciudad. Sus pies golpeaban con fuerza el asfalto caliente, pero apenas sentía el suelo bajo sus desgastados tenis. En sus brazos, el peso frágil de un bebé envuelto en una cobija sucia parecía pesar toneladas. La respiración de Gabriel era irregular, cada aliento una lucha contra el nudo que se formaba en su garganta. Sabía que no podía detenerse. El hospital estaba a unas cuantas cuadras de distancia, pero para él, cada metro parecía una eternidad. La escena del accidente seguía pasando por su mente en destellos desconexos. Un auto descontrolado, el grito de su madre, el sonido ensordecedor de la colisión. Recordaba haber despertado entre los escombros, con el cuerpo adolorido y la cabeza palpitando. Pero todo eso parecía insignificante comparado con el estado del bebé. El pequeño Lucas, su hermano recién nacido, estaba inconsciente, los ojos cerrados y la piel pálida. Gabriel no sabía qué hacer, pero sabía que tenía que encontrar ayuda, y rápido. Las personas a su alrededor lo observaban mientras corría, pero nadie lo detuvo. Tal vez estaban demasiado ocupadas con sus propias vidas para notar la urgencia en la mirada de un niño de 10 años cargando a un bebé en brazos. Gabriel no podía darse el lujo de pedir ayuda. Solo pensaba en el hospital. Era su única esperanza. Cuando finalmente divisó el letrero del hospital, una ola de alivio mezclada con pánico lo envolvió. Sus pulmones ardían, pero corrió aún más rápido, como si su propia vida dependiera de ello. Al atravesar las puertas automáticas de la sala de emergencias, gritó, con la voz ronca y entrecortada por el llanto contenido. «¡Ayuda! Por favor, alguien ayúdeme». Las enfermeras se voltearon, impactadas por la escena que tenían frente a ellas. Un niño cubierto de polvo, con un bebé inerte en brazos, los ojos abiertos de desesperación. Fue en ese momento cuando Gabriel sintió que sus piernas flaqueaban. El mundo a su alrededor comenzó a girar, pero aún sostenía al bebé con firmeza. No podía dejar que cayera. Una enfermera corrió hacia él, tomando a Lucas de sus brazos con delicadeza. Gabriel sintió un vacío inmediato cuando sus brazos se quedaron ligeros. Se desplomó en el suelo, incapaz de resistir la agotadora fatiga que lo consumía. Mientras los médicos y enfermeras se movían frenéticamente a su alrededor, su visión comenzó a oscurecerse, y el sonido de las voces se volvía indistinto, como si estuviera sumergido en una pesadilla. Cuando Gabriel abrió los ojos, lo primero que vio fueron las luces fluorescentes blancas sobre él. Estaba acostado en una cama de hospital, el sonido distante de los monitores cardíacos resonando de fondo. Parpadeó algunas veces, confundido, hasta que el recuerdo de lo sucedido lo golpeó como una avalancha. Su cuerpo entero se tensó al recordar a Lucas. El bebé. ¿Dónde está el bebé? Gritó, sentando abruptamente. Una enfermera que estaba cerca de la cama se acercó rápidamente, poniendo una mano suave en su hombro. Tranquilo, chico. Tu hermanito está siendo atendido ahora. Los médicos están haciendo todo lo que pueden, dijo con una voz tranquilizadora, pero Gabriel notó la sombra de preocupación en sus ojos. El doctor Martínez, un hombre alto y de mediana edad con el cabello entrecano, entró en la habitación. Tenía una expresión seria, pero irradiaba una calma que parecía reconfortar a los demás. Al ver a Gabriel despierto, se acercó a la cama. «Eres un chico muy valiente, ¿sabes?», dijo el médico con una sonrisa tensa, pero cálida. «Estoy cuidando a tu hermanito. Está en estado crítico, pero haremos todo lo posible por ayudarlo». Las palabras del médico eran medidas y precisas, pero Gabriel sintió el peso de ellas. Sabía lo que significaba estado crítico, y eso hizo que su corazón se encogiera aún más. Su mirada se fijó en el médico, buscando algún indicio de esperanza en su rostro. «¿Él va a estar bien?». La voz de Gabriel tembló. El doctor Martínez respiró hondo, arrodillándose junto a la cama para quedar a la altura de Gabriel. Su mirada era suave, pero honesta. «Estamos haciendo lo mejor que podemos, chico. Pero va a ser una batalla difícil. Necesito que sigas siendo fuerte, como lo has sido hasta ahora». Gabriel asintió, luchando contra las lágrimas.
Se sentía pequeño e impotente, pero la determinación de salvar a su hermano era mayor que cualquier miedo. El doctor Martínez, percibiendo la fortaleza interior de ese niño, se levantó. Voy a regresar ahora a la sala de emergencias. Prometo que haré todo lo que esté a mi alcance. Al salir de la sala, Gabriel se quedó solo de nuevo. El vacío en la habitación parecía sofocante. Deseaba que su madre estuviera allí para tomar su mano, para decirle que todo estaría bien. Pero sabía que no podía contar con eso. A partir de ahora, tenía que ser fuerte. No por él, sino por Lucas. Mientras Gabriel esperaba, cada segundo parecía alargarse infinitamente. Las luces del hospital proyectaban sombras distorsionadas en las paredes, y el silencio opresivo solo era interrumpido por los ocasionales pasos apresurados y los murmullos de las enfermeras. Se levantó de la cama y caminó hacia la puerta. Necesitaba saber qué estaba pasando con Lucas. Cada pensamiento que cruzaba por su mente le generaba una mezcla de miedo y culpa. Tal vez si hubiera corrido más rápido, tal vez si hubiera pedido ayuda en el camino. Al abrir la puerta, fue sorprendido por una visión inesperada. El doctor Martínez estaba parado a unos metros, en una conversación seria con otra enfermera. Gabriel se acercó lentamente, tratando de escuchar lo que decían. Alcanzó a captar palabras como complicaciones y delicado, lo que hizo que su corazón comenzara a latir más rápido. Cuando el médico lo vio, interrumpió la conversación y caminó hacia él. Gabriel, sé que estás preocupado, y con razón. Pero necesito que mantengas la calma. Tu hermanito está en una situación muy delicada. Sufrió una parada respiratoria cuando llegó, y estamos haciendo todo lo posible por estabilizarlo, explicó el doctor, con el rostro serio, pero con firmeza en sus palabras. Gabriel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Una parada respiratoria? No podía entender completamente lo que eso significaba, pero sabía que era algo grave. Su estómago se revolvía con el creciente miedo. ¿Elvia sobreviver? Preguntó con la voz temblorosa, casi inaudible. El doctor Martínez respiró hondo antes de responder. Aún es pronto para decirlo, pero estamos haciendo todo lo que podemos. Su estado es crítico, pero hay una pequeña posibilidad. Y, a veces, una pequeña posibilidad es todo lo que necesitamos. Las palabras del médico estaban destinadas a calmar a Gabriel, pero él solo podía pensar en la palabra crítico. Bajó la mirada, tratando de evitar el contacto visual con el doctor, sintiendo la presión de algo mucho más grande de lo que él podía soportar. El doctor Martínez, viendo su angustia, puso una mano en su hombro. Sé que es mucho para ti, Gabriel, pero la fuerza que ya has demostrado al traer a tu hermano aquí ha sido increíble. Ahora, necesitamos seguir luchando por él. Gabriel no respondió. Solo asintió con la cabeza, mientras sentía una mezcla de dolor y culpa corroer su pecho. Se alejó, vagando por los pasillos del hospital, sin saber exactamente hacia dónde ir o qué hacer. Quería llorar, gritar, correr hasta Lucas y sostenerlo, como lo había hecho al llevarlo hasta allí. Pero lo único que pudo hacer fue esperar, con el miedo consumiendo cada uno de sus pensamientos. Mientras Gabriel luchaba con su propia angustia, el doctor Martínez se retiró a la sala de descanso, sintiendo el peso de cada palabra que había dicho al niño. Sabía lo delicada que era la línea entre la vida y la muerte, especialmente para un bebé en estado crítico como Lucas. En cada emergencia, se veía obligado a revivir un trauma del pasado que aún lo perseguía. Años atrás, había perdido a una paciente, una niña de apenas 4 años. Su situación no era muy diferente a la de Lucas. Había sufrido complicaciones después de un accidente, y a pesar de todos sus esfuerzos, no pudo salvarla. Desde entonces, cada vez que un niño entraba en el hospital en estado crítico, la memoria de aquel día volvía a atormentarlo. La culpa y la sensación de impotencia nunca lo habían abandonado, y a veces se preguntaba si aún estaba capacitado para manejar ese tipo de presión. El doctor se recostó en la silla, cerrando los ojos por un momento, intentando alejar la sombra de aquella pérdida. Pero la imagen de la niña permanecía. Recordó el funeral, a la familia devastada, y cómo sintió que podría haber hecho más, que podría haber sido más rápido, más preciso.
La cicatriz emocional nunca se cerró por completo, y temía que Lucas se convirtiera en otra marca en su conciencia. Sabía que no podía permitir que el pasado lo controlara. No ahora. No con el hermano pequeño de Gabriel dependiendo de él. Levantándose de la silla, regresó a la sala de emergencias, decidido a seguir luchando. El equipo estaba reunido alrededor de la incubadora, donde Lucas estaba conectado a una serie de aparatos. El sonido constante de los monitores era un recordatorio de que el tiempo estaba en su contra. La jefa de enfermeras lo miró con una expresión de cansancio, pero con un atisbo de expectativa. Estaban esperando su liderazgo. Él era quien tomaba las decisiones más difíciles. Doctor Martínez, las condiciones están estabilizándose, pero aún es muy pronto para afirmar nada con certeza, dijo ella, con voz baja. El médico miró a Lucas, tan pequeño y tan frágil, y recordó a Gabriel, esperando solo en algún lugar del hospital, asustado. Sabía que ese no era el momento para titubear. Doctor Martínez respiró profundamente, reunió a su equipo y comenzó a trazar el siguiente plan de acción. Ya no se trataba solo de salvar una vida. Se trataba de redimirse de un error del pasado. El doctor Martínez entró en la sala de procedimientos, donde la atmósfera era tensa. Todos sabían que el bebé estaba al borde de la muerte. Lucas, con sus pequeños pulmones luchando por respirar, estaba rodeado de máquinas que monitorizaban cada latido de su frágil corazón. El equipo médico ya había hecho todo lo que estaba a su alcance, pero la situación no mejoraba. El tiempo se agotaba y el desespero comenzaba a crecer entre los profesionales. «Tenemos que hacer algo ya», dijo una de las enfermeras, su voz temblorosa por la urgencia del momento. El doctor Martínez sabía que la única opción que quedaba era un procedimiento arriesgado para intentar salvar al bebé. Dudó por un breve momento, recordando su fracaso del pasado, pero sabía que esta vacilación podría costarle la vida a Lucas. La decisión fue rápida y clara. «Intentaremos la oxigenación extracorpórea», ordenó, y de inmediato el equipo comenzó a prepararse. Era un procedimiento complejo y arriesgado, especialmente en un bebé tan pequeño. El uso de la máquina de oxigenación extracorpórea significaba que los pulmones y el corazón de Lucas serían temporalmente sustituidos por la máquina, permitiendo que su cuerpo descansara y se recuperara. Sin embargo, las probabilidades de éxito eran inciertas. Mientras el equipo se movilizaba, Gabriel, sin poder quedarse quieto, vagaba por los pasillos del hospital. Se sentía pequeño e impotente, como si todo lo que conocía estuviera desmoronándose a su alrededor. Sus pensamientos volvían una y otra vez a Lucas, a su madre, a todo lo que había pasado en las últimas horas. Se culpaba a sí mismo por no haber sido más rápido, por no haber hecho más. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente por su rostro, pero no podía emitir ningún sonido. El peso del silencio lo aplastaba. El doctor Martínez, a pesar de su experiencia y habilidad, sentía la carga del procedimiento como si fuera el primero de su carrera. Mientras monitoreaba las funciones de Lucas, las imágenes de la niña que no pudo salvar lo perseguían, amenazando con desestabilizarlo. Podía sentir las mismas emociones del pasado volviendo, pero esta vez, las usó como combustible. No dejaría escapar a Lucas. No fallaría de nuevo. Cuando el procedimiento comenzó, las complicaciones no tardaron en aparecer. El corazón del bebé, ya débil, entró en paro cardíaco, y el sonido agudo de los monitores fue como una señal de alarma. La sala quedó en silencio por un segundo que pareció una eternidad antes de que todos comenzaran a moverse frenéticamente. «Paro cardíaco», gritó alguien. El doctor Martínez sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero sabía que no podía ceder al pánico. Con manos firmes, comenzó a realizar las maniobras de reanimación, mientras el equipo a su alrededor intentaba estabilizar a Lucas. El tiempo parecía detenerse, y cada segundo era una lucha por la vida del bebé. Gabriel, desde lejos, sintió que algo extraño estaba sucediendo. Sabía que algo había salido mal. Aunque no entendía exactamente qué estaba ocurriendo, en el fondo de su corazón sabía que Lucas estaba en peligro. Sus pies comenzaron a moverse casi por instinto, llevándolo de vuelta al pasillo donde todo estaba sucediendo.
Se detuvo en la puerta, observando la caótica escena dentro de la sala. «Por favor, Dios», susurró en voz baja. Dentro de la sala de operaciones, el tenso silencio fue interrumpido por los esfuerzos frenéticos para reanimar a Lucas. Los ojos del doctor Martínez estaban fijos en los monitores, que mostraban el corazón de Lucas como una línea plana. Sabía que el tiempo estaba corriendo en su contra, pero no podía rendirse. No esta vez. Una vez más, ordenó con una voz firme que ocultaba el pánico creciente. El equipo obedeció, preparando el desfibrilador nuevamente. El doctor Martínez posicionó los electrodos en el pequeño pecho del bebé, y con una mirada determinada, activó la máquina. El pequeño cuerpo de Lucas se sacudió levemente, y todos en la sala contuvieron la respiración. Por un segundo, nada ocurrió. El médico sintió un nudo formarse en su garganta. Estaba a punto de revivir su peor pesadilla. El monitor parpadeó, y de repente, apareció un débil latido. Las esperanzas de todos en la sala se renovaron de inmediato. El corazón de Lucas comenzaba a latir de nuevo, débil, pero presente. El doctor Martínez respiró profundamente, aunque sabía que aún no podían celebrar. La lucha estaba lejos de terminar. El bebé seguía en estado crítico, y cualquier movimiento en falso podría ser fatal. Gabriel, quien observaba desde la puerta entreabierta, no entendía los detalles de lo que estaba ocurriendo, pero vio al médico y al equipo médico moverse con más rapidez y precisión. Esperaba que eso significara que algo había mejorado. Sentía su corazón apretarse con cada segundo, como si el destino de Lucas estuviera directamente conectado al suyo. Permaneció allí, con los puños apretados, esperando. «Vamos a estabilizar la respiración y monitorear los signos vitales de cerca», dijo el doctor Martínez, su voz un poco más calmada, pero aún tensa. El equipo siguió sus órdenes, y lentamente, la situación comenzó a estabilizarse. Los latidos cardíacos de Lucas eran irregulares, pero presentes. Las funciones respiratorias mejoraban, aunque seguía necesitando la ayuda de los aparatos. El doctor Martínez observaba cada pequeño cambio en el cuerpo del bebé, su mente aún concentrada, pero su corazón aliviado de no haber fallado esta vez. Sabía que había superado un momento crucial, pero la recuperación sería larga y difícil. El médico salió de la sala y encontró a Gabriel en el pasillo. El niño lo miró con los ojos enrojecidos y cansados, esperando cualquier noticia que pudiera darle un respiro. El doctor Martínez se arrodilló frente a Gabriel, colocando una mano en su hombro. «Tu hermanito es un luchador, Gabriel. Ha superado lo peor, pero aún tenemos un largo camino por recorrer», dijo el médico con una suave firmeza en su voz. Gabriel intentó procesar las palabras. «Ha superado lo peor». Esa frase era todo lo que necesitaba escuchar. Finalmente, el alivio invadió su cuerpo y cayó de rodillas, exhausto, mientras las lágrimas fluían sin control. El doctor Martínez observó al niño, sintiendo el peso de la responsabilidad que tenía sobre sus hombros. Sabía que el trabajo aún no estaba terminado, pero al menos, por ahora, había una luz al final del túnel. El hospital comenzaba a calmarse después de las horas frenéticas intentando salvar a Lucas. El bebé, aún conectado a tubos y máquinas, estaba en una incubadora, respirando con la ayuda de los aparatos, pero vivo. El doctor Martínez y su equipo vigilaban cada pequeño signo, cada latido del corazón, cada respiración asistida, mientras Gabriel, sentado junto a la ventana, miraba a su hermano a través del cristal. Los ojos de Gabriel estaban pesados por el cansancio, pero se negaba a dormir. Había perdido tanto en tan poco tiempo que temía cerrar los ojos, y al despertar, descubrir que Lucas también se había ido. El doctor Martínez, dándose cuenta del estado de agotamiento del niño, se acercó a él. «Deberías descansar, Gabriel», sugirió el médico, su voz calmada y casi paternal. Gabriel negó con la cabeza. Sus ojos no se apartaban de Lucas. «¿Y si me necesita?». Su voz era apenas un susurro, impregnada de miedo. El doctor Martínez entendía ese sentimiento. Sabía lo que era llevar el peso de la responsabilidad por alguien querido. Se sentó junto a Gabriel y miró a través del vidrio el pequeño cuerpo de Lucas,
tan frágil e indefenso. Está estable ahora. Eso ya es una gran victoria, dijo el médico, tratando de infundir confianza. A veces, lo único que podemos hacer es esperar. Gabriel miró al médico y, por primera vez en toda la noche, sintió que no estaba solo. Había alguien allí que entendía, que se preocupaba. Respiró hondo, aún luchando contra el cansancio, pero dejó que sus párpados se cerraran lentamente. Por primera vez en horas, se permitió descansar, sintiéndose más seguro, como si, por un momento, el peso de la responsabilidad hubiera sido compartido. El doctor Martínez observó cómo el niño se quedaba dormido, su cabeza recostada contra la pared, y una suave ola de compasión lo recorrió. Aquel niño había pasado por más de lo que cualquier adulto debería enfrentar. Merecía algo de alivio, alguna esperanza. El médico se levantó en silencio y regresó a la sala donde Lucas descansaba. Sabía que el bebé aún no estaba fuera de peligro, pero había algo en esa familia, algo en Gabriel, que lo hacía creer que, esta vez, las cosas serían diferentes. Horas más tarde, cuando el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, un cambio en los signos vitales de Lucas llamó la atención del equipo. Los latidos del corazón eran más fuertes, y la respiración comenzaba a estabilizarse. Era una señal. Pequeña, pero real. El doctor Martínez observaba los monitores, y una rara sonrisa cruzó su rostro. Sabía que la batalla aún no había terminado, pero lo peor ya había pasado. Era como si el peso del pasado se hubiera aliviado parcialmente. Lo había logrado. Al regresar al pasillo, encontró a Gabriel despierto, mirando con expectación. El médico se acercó con una expresión serena y se agachó a su altura. Lucas está mejorando, dijo con firmeza, pero con una suavidad que reflejaba alivio. Tomará tiempo hasta que esté completamente bien, pero está en camino. Lo trajiste a tiempo, Gabriel. Salvaste a tu hermano. Las palabras del médico tardaron unos segundos en ser completamente absorbidas por Gabriel, pero cuando finalmente las entendió, sintió que algo se desmoronaba dentro de él, no de desesperación, sino de alivio. Comenzó a llorar nuevamente, pero esta vez, las lágrimas eran de alivio y gratitud. Había hecho lo correcto. Había salvado a Lucas. El doctor Martínez observó a Gabriel llorar, y por un momento, sintió una paz que no había experimentado en años. El pasado aún estaría con él, pero ahora, había algo redentor en lo que acababa de ocurrir. Miró hacia el cielo, donde el sol comenzaba a brillar en tonos dorados y naranjas, iluminando el hospital con una luz suave y reconfortante. Era un nuevo día. Gabriel caminó hacia la incubadora, ahora con una ligereza que no había sentido en mucho tiempo. Miró a Lucas, aún tan pequeño, pero respirando con más facilidad. Sabía que aún habría desafíos por delante, pero, por primera vez en mucho tiempo, sintió esperanza. Lucas había luchado, y él también. Con una tímida sonrisa en los labios, Gabriel se alejó del cristal y se sentó, observando el amanecer con una sensación de renovación. Lo logramos, susurró para sí mismo, y en ese momento, todo parecía más ligero. El doctor Martínez dio una última mirada a los hermanos antes de salir de la sala. Sabía que la recuperación de Lucas sería larga, pero algo era diferente ese día. Por primera vez en años, sentía que podía dejar el pasado atrás. Había salvado a Lucas, y de alguna manera, también se había salvado a sí mismo.